Continuamos con la segunda parte de los agentes patógenos que afectan a un bien inmueble. Te habrás dado cuenta que algunos también se aplican a los bienes muebles. Muy bien, estás trabajando de seguro en tu informe de conservación y también en tus fichas de registro documental. Ten presente que al momento de evaluar de manera preliminar, o sea, de manera de prediagnóstico utilizando la observación, los daños que tiene un bien, estos no solamente pueden ser de carácter biológico o de carácter atmosférico. Hoy vamos a hablar de los agentes antrópicos y de los agentes catastróficos. ¿De acuerdo? Vamos entonces. Cuando hablamos de agentes antrópicos me pongo a pensar en nosotros como especie humana, cómo deterioramos el ambiente que nos rodea. Quizá los organismos biológicos lo hacen porque forma parte de su naturaleza. El, el medio ambiente, porque también es parte del clima, de los factores meteorológicos, e incluso las catástrofes que vamos a ver más adelante suceden eventualmente, pero en el caso del ser humano, tanto hombre como mujer, mira todos los daños por los que puede verse afectado un bien de valor cultural, y no solamente inmueble, también mueble e incluso el patrimonio natural. Es precisamente nuestra ignorancia como especie lo que ocasiona que se produzcan adaptaciones o mutilaciones. Quizás si se deteriora por el clima, quizás si se deteriora por el clima, se puede reparar, se puede llevar una evidencia, pero en el caso de una adaptación, una mutilación, el efecto va a ser que se pierde completamente el material original. Por ejemplo, digamos, se tiró una pared. A veces puede darse por ignorancia, a veces puede darse que sabiendo que esa pared tiene valor, o por ejemplo se encuentra una huaca, un templo prehispánico en una zona rural, como salen en las noticias y se mete maquinaria, pero sea por ignorancia o sea por negligencia, por intencional, se pierde ese material y nunca más se puede volver a recuperar. Por otro lado tenemos la negligencia y el abandono. El abandono, estas malas prácticas de descuidar la conservación, el cuidado, el mantenimiento de un bien de valor, incrementa que aparezcan otros agentes de deterioro, pues los agentes climáticos, los biológicos, o que incluso no esté protegido contra los catastróficos. El robo y el vandalismo, que es un daño intencional, ocasionan que se pierda ese material original porque si se lo llevan o lo pintan o lo destruyen, ya no se puede recuperar. Se podrá imitar, que no se debe de hacer eso, ¿verdad? O se va a colocar algo diferente ahí, pero lo original se pierde, incluso a veces hasta ni se puede registrar, ni siquiera se hace una documentación. La contaminación, que también es producto del crecimiento de nuestras sociedades, a largo plazo, esto es a largo plazo, también incrementa los demás agentes de deterioro. Y finalmente tenemos a los agentes catastróficos, o sea, los desastres naturales. O también pueden ser producidos por la mano del hombre, como en el caso de los incendios. Cuando me refiero al hombre estoy hablando del ser humano, ¿ya? Ahora que tanto se habla este tema de la igualdad de género, bueno, en este caso nos repartimos tanto hombres como mujeres la carga, porque un incendio un incendio puede ser provocado por cualquiera. Entonces, las precipitaciones, pero en este caso estoy hablando de lluvias torrenciales o lluvias ácidas, o sea, grandes lluvias como las que suceden cuando se produce el evento del Niño acá en la costa, por ejemplo, costa norte del Perú, ocasionan desprendimientos, porque son lluvias constantes, constantes como el último meganiño que hubo, o en otros lugares se pueden dar con combinaciones de elementos químicos que suben a la atmósfera, las llamadas lluvias ácidas, que crean disoluciones, que afectan especialmente al metal.
Los sismos, que no se pueden prevenir, pues suceden porque estamos dentro del círculo de fuego, estamos en una zona sísmica aquí, afectan la estructura de los edificios, provocando colapsos y derrumbes. Esto tanto para las obras nuevas como para las obras históricas. Por supuesto que las históricas sufren más, porque tienen más tiempo de vida. ¿Te das cuenta? Igual las inundaciones también afectan su estructura, provocando colapsos, derrumbes, desplomos. Cierto es que no se pueden prevenir, pero sí se pueden hacer medidas de contingencia. Y finalmente los incendios, que está vinculado o conectado con los factores antrópicos, pero lo hemos considerado dentro de los catastróficos, porque digamos que es el incendio cuando ya está iniciado. A veces también puede ser un incendio accidental, por ejemplo un cortocircuito de una mala instalación eléctrica que por ignorancia se colocó, pero el incendio se provocó después, mucho tiempo después, o puede ser producido por la mano del ser humano, por la mano de las personas, ocasionado por las personas intencionalmente, como por ejemplo a veces se queman extrañamente ciertas oficinas dentro de las edificaciones monumentales históricas, se crean oficinas que curiosamente destruyen documentos importantes, pero que también afectan al bien, pues. Claro, se destruye el material original, como sucedió, por ejemplo, en esta pérdida irrecuperable con el incendio que se dio en la Catedral de Nuestra Señora de París. Ya eso, por ejemplo, la aguja que se perdió en la cobertura, más todo lo que estás viendo en esta imagen, ya no se va a recuperar. Me pregunto si se habrá documentado. Creo que imágenes tenemos bastantes, pero me pregunto si se habrá llegado a capturar con ese nivel de detalle los elementos que estuvieron ahí dentro. Ya se perdieron por el incendio. ¿Qué te parece? No solamente en lugares así, de renombre mundial, también se pueden dar en situaciones locales. Como por ejemplo, no hace mucho debes haber escuchado la noticia de que se quemó una casona en el centro histórico. Por la calle se llama, por donde está la iglesia San Francisco. La calle es, ay, espérate, no recuerdo el nombre. Independencia, la que es paralela a Pizarro. Se quemó una casona. Actualmente solamente se ha pintado la fachada, pero bueno, una vez de curioso me asomé por el interior las rendijas de las puertas a mirar cómo estaba por dentro. Bueno, y en esa oportunidad pues estaba todo así como se ve en la imagen acá, también quemado. Recuerda que nuestras construcciones aquí son de adobe con quincha, material combustible. Si tenemos una estatua de metal como por ejemplo esa y hay una lluvia ácida, la lluvia ácida tiene ácido sulfúrico entre sus componentes. El ácido sulfúrico disuelve el metal. Entonces, mira, se corroe, se pierde, se va desgastando. Y no solamente hablo del metal, también deteriora otros, como por ejemplo la piedra. Claro, el metal es donde se ve mayor evidencia. Mira esto, no súmale los factores meteorológicos del sol constante todos los días. Este monumento, por ejemplo, que es, lo reconoces, ¿verdad? Es el monumento a la libertad que tenemos en la Plaza Mayor de nuestra ciudad. Se había afectado no solamente por los agentes biológicos, como por ejemplo el excremento de las palomas, sino también por la contaminación ambiental, el smog, por ejemplo, producido por las emisiones de los tubos de escape de los vehículos, que poco a poco van opacando el color original de la piedra. Agentes biológicos y también es un ejemplo de lo que pasa cuando se descuida. Se le dio un mantenimiento hace un par de años atrás. Ha recibido el mantenimiento, pero ha recibido la restauración, pero también tiene que recibir constantemente mantenimiento porque forma parte de la conservación preventiva. O sea, ¿recuerdas ese ciclo? Ya se recuperó el bien, ya se restauró, ahora toca mantenerlo, cuidarlo. Y esto que fue parte de nuestra primera clase, y ya también nos sirve para cerrar las presentaciones teóricas, los famosos paradojas, los dilemas. A veces por protestar por un derecho, por un reclamo que es moralmente justo, como por ejemplo la no violencia femenina, se producen esos atentados contra edificaciones,
que se les puede encontrar el argumento y las justificaciones y las excusas que se quieran dar. Pero el hecho, desde un punto de vista de la conservación, así mirándolo objetivamente, ahí hay un daño ocasionado por pintas y vandalismo a un edificio de valor, sin importar si es una iglesia y si la iglesia es patriarcal o machista o forma parte de la élite, de los reptilianos o todas las cosas que se pueden decir en el internet, sin importar eso, a nosotros, ahorita dentro de este curso como arquitectos, que se están formando en cultura de conservación, nos interesa evaluar ese daño. ¿Ves? En el edificio se está produciendo un daño. Bueno, habiendo conocido estos cuatro grandes agentes, te voy a hablar del diagnóstico patológico. ¿Ya? ¿Cuáles son como se parece a la investigación, como comparte la metodología de la investigación científica, bueno, aquí también se va a utilizar la observación, la descripción, el análisis, la comparación, la experimentación, inclusive tomando muestras a través de las técnicas, pues tomando muestras, haciendo ensayos especiales, el registro documental, o sea, esa ficha que tú estás haciendo es de importancia porque forma parte del registro documental, tanto en fotografías como en fichas, la asistencia tecnológica, a través de instrumentos como estratigrafías, googlealo si deseas, este es un estudio, un instrumento muy particular, un estudio muy particular en base a estratos, los escaneos digitales. Hoy existe tecnología de punta para poder hacer sondeo en la edificación sin necesidad de descascararla como antes se hacía, que se tomaba un pedacito de muestra para poder estudiarla. Ahora también se puede hacer un escaneo con ayuda de las computadoras. Elementos tan básicos como los fisurómetros y nuevamente te vuelvo a repetir, las fichas de registro documental son importantes al momento de hacer un diagnóstico patológico. Nuestros indicadores, las grietas y fisuras, las picaduras que vas a encontrar, picaduras en el edificio, no en la piel, en tu piel, sino picaduras en el edificio, igual las erosiones en el edificio, la meteorización en el caso de la piedra, la carbonatación en el caso del concreto, el alaviamiento en caso de vigas, la pulvurulencia, entre otros agentes que hemos estudiado, que ya los hemos visto en la sesión anterior. La metodología, de acuerdo a este investigador Chávez Vega, en las fases del proceso de estudio patológico, también esta bibliografía la puedes googlear para que tengas un mayor detalle del proceso del estudio patológico. En esencia consiste en clasificar y caracterizar las tipologías, sobre todo si tienen antigüedad, pues hay que clasificarlas. Hay que saber qué es. ¿Es un edificio religioso, civil, militar? ¿De qué época es? O sea, es importante la identificación y la caracterización de la tipología. Hay que identificar los daños puntuales asociados a cada elemento, constructivo, ornamental, estructural. Los estructurales son más perjudiciales, ¿no? Porque si se daña el estructural se cae el edificio. La identificación general de los deterioros del edificio. Recuerda, daño a la larga produce deterioro. Entonces el deterioro es a nivel general, identificar los deterioros del edificio. Ya puede ser una casona, por ejemplo, el grupo que tiene la máquina de arcilla o el grupo que tiene el mural de la UNT, ahí también hay daños asociados a cada elemento, pero ya te he dicho, no lo puedes encasillar en el mismo punto que como si estuvieras estudiando un edificio. Ahí no vas a encontrar un elemento constructivo, ornamental y estructural como en el caso de la arquitectura. Por ejemplo, si tienes el mural de la UNT, ahí todo el mural es un elemento estructural, constructivo y ornamental a la vez. ¿Ves? Y en el caso de la máquina de arcilla, pues es una escultura land art, pero también, ahí también hay elementos, porque hay cerramientos, hay un volumen, hay un material plástico, entonces ahí también identifica los daños y el deterioro de la escultura o del mural. Bueno, y en base a la evidencia, pues, haces un primer prediagnóstico, determinando el origen, la evolución y el estado actual de los diferentes estados patológicos. Ese es el diagrama de flujo, la ruta, según Chávez Vega, la que tú vas a seguir, el algoritmo, digamos, el diagrama de flujo al momento de hacer un diagnóstico, un prediagnóstico para finalmente hacer un pronóstico. Nosotros nos vamos a quedar en la etapa número 5, pues, ¿no? Que yo pretendo que tú pues tengas los conocimientos de base para llegar a un prediagnóstico. Claro que a partir del ítem 5 para adelante, pues te das cuenta que se necesitan ensayos especiales, diagnósticos y pronósticos y trabajar de la mano con más especialistas. Pero si tú estás capacitado
para hacer una inspección visual, para hacer ensayos rápidos en asistencia en un staff, en un equipo, elaborar fichas y planos, eso también lo puedes hacer, y finalmente dar un prediagnóstico como parte del apoyo al equipo de conservación. ¿Te das cuenta? Eso es lo que debes hacer entonces. Bueno, y finalizo ya con esto, pues eso es un fisurómetro. No es nada del otro mundo, ¿verdad? Ni más, le puedes poner pausa a la pantalla y lo imprimes. O búscalo en internet. Consiste simplemente en una reglita, la puedes hacer toda bonita, le pones su base de madera, de MDF, de cartón, de cartulina, y tienes tu fisurómetro manual. Existen otros más sofisticados, pero este es el más sencillo. Consiste en que vas a comparar, vas a tomar una escala, vas a medir las fisuras y las grietas y las rajaduras en el edificio y los vas a comparar con los anchos que ves abajo. ¿De acuerdo? Hay una escala, entonces, de acuerdo a cuándo se considera fisura, cuándo se considera grieta, cuándo es leve, cuándo es grave. Tienes una cuadrícula también ahí para calcular pendiente. Esto lo puedes buscar a mayor profundidad, te digo, lo puedes ver en internet cómo es que se utiliza el fisurómetro, ¿ya? Pero básicamente es esto, estás utilizando la medición, toma de datos y lo estás comparando a la vez. La comparación también es importante porque no solamente observamos, describimos, analizamos, sino también comparamos. Entonces, para finalizar, después de haberte inculcado con conocimientos tanto en teoría como en normatividad, en valores, en paisaje cultural y ahora en patologías, finalizamos con la conservación preventiva. Entonces ya te diste cuenta que la conservación en arquitectura no es únicamente cosa de intervenir técnicamente el bien inmueble y nada más constructivamente y dejarlo después que está ahí intervenido, después que se reconstruyó o se hizo la obra, dejarlo ahí a su antojo que se siga deteriorando. No, tú tienes que tener una visión más panorámica. Ya, ya entendiste ahora entonces que la conservación es más amplia, ¿verdad? Involucra la restauración, pero también mira la evaluación de riesgos y el estado, evaluar constantemente, controlar la contaminación y las amenazas, regular las condiciones ambientales, trabajar de la mano con otras autoridades para promover, asegurar contra daños y agresiones, para facilitar la seguridad contra daños y agresiones. Existen elementos en el mercado, fórmulas, sustancias, elementos químicos y físicos que te ayudan a la preservación de un elemento por el punto de vista material, pero también tienes que trabajar con la comunidad, también tienes que trabajar con lo intangible, con el contexto, con lo cultural, para asegurar su mantenimiento, el mantenimiento del entorno, no solamente el físico, sino también el cultural y, por qué no, hacer participar a la población en su conservación. De esta manera, hemos finalizado entonces los alcances teóricos, tanto del curso de conservación arquitectónica como del curso de seminario de conservación arquitectónica. Ahora, en estas 5 semanas que nos quedan, nos vamos a dedicar a trabajar en la propuesta de valor. Y nos quedamos aquí por hoy.